Dios. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga abundantemente. Qué bueno volver a encontrarnos. Por este medio, por ahora, pero sobre todo por el motivo que nos congrega, que es poder escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermano, por haber dispuesto tu vida, tu tiempo, tu espacio, para poder asistir a esta cita de edificación, esta cita de amor. Desde ya le pido a Dios que sea bendiciendo esa disposición, que sea bendiciendo esa actitud que tienes en tu corazón. Le doy la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, aquí en San Juan de Pasto, a todos aquellos que no estando aquí en Pasto nos están escuchando y mirando. A todas las personas que han sentido simpatía por estar siguiendo los mensajes, le pido a Dios que sea a través de su palabra llegando a sus vidas y transformando, que eso es lo interesante, que eso es lo importante. Porque la palabra de Dios no solamente es para escucharla, la palabra de Dios hay que escucharla, hay que entenderla, hay que aceptarla para que haga una obra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Oremos, hermanos, pongamos delante de Dios este tiempo, pongamos delante de Dios este día, el motivo que nos congrega. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos a ti, pues eres el único y soberano Dios. Queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos darte gracias, Padre, por habernos escogido, porque habiendo muchos y mejores que nosotros, tú pusiste tu mirada sobre nosotros, Padre. Y hoy tenemos el privilegio de poder levantar nuestros ojos al cielo y decirte, Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. Gracias por este día que pones delante de nosotros, donde podemos sentir que tu presencia está aquí. Podemos sentir que hay un propósito que tú tienes, Padre, con cada uno. Y nos preparas día a día para que con gozo podamos cumplir y caminar en pos de ese propósito. Te alabamos y te bendecimos, te amamos, Padre. Nos has enseñado a través de ese ejemplo que nos has dado en Cristo Jesús. Nos has enseñado a amarte y a buscar siempre conocerte más. Gracias, porque entre más te conocemos, más te amamos, Señor, más dependemos de ti, más nos unimos a ti con lazos de amor. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te has mantenido fiel a pesar de nosotros. Nos sacaste de tierra de esclavitud, abriste las puertas de nuestra cárcel, pero ahora has hecho un llamado, es a salir, a vivir la libertad a la que fuimos nosotros llamados. Te agradecemos los desiertos que hemos cruzado, porque reconocemos que ahí nos has enseñado, ahí nos has preparado, ahí nos has fortalecido y sobre todo, ahí te has mostrado a nosotros, para que por encima de cualquier circunstancia entendamos que hay un Dios Padre que cuida de nosotros. Ahora nos tienes ahí, Señor, junto al Jordán, mirando tu promesa. Entrar a esa tierra que fluye leche y miel, que ya hemos entendido, Padre amado, que no es un lugar, es un estado de nuestra alma, donde se va a manifestar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Donde a través de tu palabra nosotros vamos a reconocer que hemos sido transformados en nuestra mente,
Y ahí en ese lugar, en esa tierra espiritual, pero con influencia terrenal, vamos a comprobar cuál es tu voluntad, Padre amado. Bendice por favor a cada uno de tus hijos, varones, mujeres, jóvenes, niños. Bendícelos sobreabundantemente. Bendice a las madres, Señor, de la congregación. Bendícelas, Padre, porque la labor que pusiste en ellas es una labor ardua, es una labor complicada, que no la podrán realizar cabalmente si no tienen temor de ti, no te tienen a ti, amado Cristo, en su corazón. La mujer se salvará engendrando hijos para ti, amado Dios. Por eso te agradezco todo lo que has hecho con las mujeres de la congregación. Te agradezco por las madres que han rendido sus vidas a ti, amado Dios. Bendícelas sobreabundantemente, ayúdalas, fortalécelas en su misión, en su labor. Y de igual manera bendice a los varones, Padre. Bendícelos. Son las cabezas que has puesto en este tiempo y nos has enseñado que el ser cabeza no significa ser el que manda, sino ser el que protege. Quedamos en tus manos, declarando desde ya victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, he pensado desde que comenzó todo esto. Al comienzo pues uno empieza esta crisis, con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos, con muchos por qué. Pero conforme va pasando el tiempo y uno bajo la sombra de la palabra, empieza a entender los propósitos, empieza a entender qué es lo que Dios quiere buscar en su pueblo a través de todas estas circunstancias. Y le agradezco a Él porque todo forma parte de su plan perfecto para enseñarnos, para formarnos, para edificarnos. Porque el anhelo del corazón de Dios es que podamos estar con Él para siempre. Pero no quiere que a nosotros pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que por su incredulidad quedaron tendidos en el desierto, porque no creyeron, dice la palabra. Otro dice porque no le mezclaron fe a lo que oyeron, porque en realidad, hermano, la palabra se proclama, así como la estamos proclamando en este momento. Hay otros lugares donde se está haciendo lo mismo. Pero no es solamente escuchar la palabra, a la palabra hay que ponerle fe, hay que mezclarle fe, porque es la palabra de Dios. Le hemos creído nosotros a los políticos, hermano, con todo lo que nos ofrecen. Sin embargo, a Dios no le creemos. Y eso que Dios ha dado muestras fehacientes del cuidado que tiene por nosotros. Pero aquí estamos, delante de Dios, diciéndole que necesitamos de Él, que necesitamos de su palabra, de su auxilio, de su ayuda, de su fortaleza, de su sabiduría, de su conocimiento. Que Él llegue a nuestra vida, a nuestra mente, que fortalezca todo nuestro ser, es necesario. Porque yo puedo ver, hermano, que en medio de todo esto, en la forma en que el Señor está edificando a su pueblo, uno puede encontrar diferentes matices y puede encontrar diferentes experiencias. Porque hay quienes viven en victoria en este tiempo, y eso es bonito, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros del mundo. Pero hay quienes en cierta medida desfallecen, en cierta medida permiten que los temores, las angustias lleguen a su vida. Y no es que se juzgue, porque sencillamente cada uno será tratado por Dios de una forma particular. Porque eso es lo bonito de esto. A nosotros no nos uniforma Dios,
A nosotros Dios nos trata de manera particular, de manera especial. Nos conoce por nombre y trata nuestras vidas conforme a las falencias que tenemos en nuestra vida, conforme a las limitaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Porque Él no te va a exigir a ti, hermano, lo que tú no puedes dar. Así que a otro no le va a exigir menos de lo que puede dar. Es que eso es lo grave, ¿no es cierto? Eso es lo complicado, porque nos decía el Señor, si hay capacidades en nosotros, Él nos va a exigir no solamente las capacidades, sino que esas capacidades las perfeccionemos, las aumentemos, las perfeccionemos de tal manera que no solamente demos cuenta de lo que Él nos ha dado, sino de lo que Él nos dio, más todo lo que nosotros a través de nuestros trabajos apoyados en Él pudimos producir para Él, porque la gloria es para Él. Entonces yo me pongo a pensar, no sé qué esté pasando en el corazón de muchos de ustedes en este tiempo, porque pensaba que a veces el hecho de que Él haya impedido que nos volvamos a reunir en un templo, pienso que ha tenido un propósito, y es quitar vestigios de religiosidad de muchos que hicieron del templo un lugar religioso. El templo es práctico en la medida que podemos ahí nosotros reunirnos cómodamente, digamos. En esa medida el templo es importante, pero el templo no es la iglesia, porque la iglesia la conformamos todos aquellos que estamos reunidos en el nombre de Jesús como piedras vivas. Los que estamos en este momento, está reunida la iglesia de Jesucristo. Pero había necesidad de que esto se dé para empezar a quitar religiosidad de muchos. Porque entonces hay quienes al estar en la iglesia se sienten cristianos, se sienten santos. Y no voy a decir, hermano, que fuera de la iglesia se sienten pecadores, no, sino que fuera de la iglesia se sienten sin poder, se sienten sin cobijo, se sienten desprotegidos. Eso es religiosidad, hablando del templo. Hay tantas cosas que el Señor está enseñando a través de este tiempo que le agradezco a Dios que se tome Él el tiempo de enseñarnos así como lo hace. ¿Qué encuentro entonces? Encuentro acciones acertadas de hermanos. Dices, hermano, pues las circunstancias están difíciles, pero Dios está con nosotros. Y amén, digo yo. Amén. Amén. Porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y yo sé que lo hace. Hay quienes desfallecen. Hay quienes dudan en este tiempo. Por eso les decía, no sé qué estará pasando en tu corazón. No lo sé, hermano. Lo sabe Dios, lo sabes tú. Porque este tiempo lo que está es probando tu fe. O sea, esto no es que el coronavirus le ganó el partido a Dios y que ahorita Dios está tratando de arreglar las cosas. No, ya tú lo sabes que todo estaba bajo el control de Dios. Pero así como el oro es probado con fuego, así también tu fe lo está haciendo. A través de este desierto, si quieres entenderlo así. A través de este desierto, porque todos tenemos deseos de entrar a Canaán, pero para entrar a Canaán no hay necesidad de pasar por el desierto, por la universidad del desierto, porque ahí en esa universidad se van a desnudar muchas de nuestras cosas, y a veces nosotros pensamos la cuestión de pecado, pero el trabajo de Dios sobre todo es trabajar en nuestra mente por las actitudes que nosotros tenemos. Porque pensar en derrota no es el pecado de la derrota, sino la actitud de derrota, ¿cierto? La actitud de fracaso, la actitud de desánimo.
Eso es lo que le desagrada a Dios. Que esas actitudes al permanecer se vuelven propicias para que nosotros pequemos, es otro cuento. Pero Dios lo que está trabajando es eso. Y quiero que entiendas que a los que de antemano conoció, a esos los predestinó. A los que de antemano conoció. Acuérdate que nos decía el Señor y que nos daba esa noticia tan especial de considerarnos escogidos por Dios desde antes. Pero hay que escuchar el llamado, porque a los que predestinó, a estos llamó. Hay que escuchar el llamado, pero escuchar el llamado no es solamente escuchar el llamado, sino que atender al llamado y empezar a caminar en pos de ese llamado. Y caminar en pos de ese llamado significa que tenemos que despojarnos de muchas cosas que van a estorbar el caminar en pos de ese llamado. Y eso es lo que el Señor está desnudando a través del desierto, a través de estas situaciones, para ver dónde estaba puesta tu esperanza, dónde estaba puesta tu fe, dónde estaba puesta tu fortaleza. ¿Y dónde están tus capacidades? ¿Dónde están los talentos que Él te dio? Y vuelvo y lo digo, hermano, no estoy juzgando. ¿Quién soy yo, hermano, para juzgar? Si yo le dije hace poco que, hablando de la ansiedad, todos padecemos de eso, de una u otra manera, o en mayor o menor medida, pero todos padecemos de ese problema de la ansiedad. La situación es no dejar que la ansiedad tome control de nuestra vida. Ahí donde está la diferencia. Porque a veces la ansiedad, en cierta medida, y es que eso es lo que vamos a aclarar, mañana creo que toca aclarar esto, la ansiedad en cierta medida, no trabajándola como ansiedad, de pronto como anhelo, sirve. Pero la ansiedad se vuelve nociva cuando gobierna tu vida y permite que haya temores, angustias, zozobra en ti. Al pensar en esto, porque yo leí en la palabra que el poder de Cristo se perfecciona en tu debilidad. Pero tenía una equivocación, fíjate, porque, bueno, ¿para qué les voy a adelantar? Prefiero que entremos al mensaje. Abre tu Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. ¿Sí lo tiene? Amén. Bueno. Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la bendita palabra de Dios. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Oiga bien, ¿no es cierto? Oiga bien. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. De aquel hombre me gloriaré. Por eso es que dice al comienzo, ¿no? Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Fíjate que gloriarse no es provechoso, de hecho lo dice, sino que en ese momento le es preciso gloriarse. De aquel hombre me gloriaré, dice. Pero, oiga bien, pero de mí mismo no me gloriaré. O sea, de ese hombre, ¿no? De ese hombre me gloriaré. ¿Cuál es ese hombre? Ese hombre que fue llevado al tercer cielo. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué? Si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Yo miraba que una de las razones por las que el cristianismo bíblico tiene que estar tan drásticamente distorsionado para venderlo a los mercados de masas es que el mercado quiere poder para escapar de la debilidad en el tiempo libre. Pero el cristianismo ofrece poder para soportar la debilidad en el amor. Por eso no es popular el mensaje, ¿no? Pero el mensaje correcto, el mensaje del evangelio, como al principio, no el mensaje torcido. Por eso te digo, porque el problema es que al cristianismo bíblico hay algunos que drásticamente lo distorsionan para acomodarse a lo que el mundo quiere. Porque en este tiempo, ¿qué es lo que quiere el mundo? Mira, el mundo lo que quiere en este tiempo, y por eso buscan las iglesias, ahora buscan a quien les pueda dar una ayuda espiritual, porque como se está moviendo una crisis, y no solamente local, sino mundial, entonces lo que quieren es una promesa de que alguien lo va a tomar de esa debilidad y lo va a sacar a fortaleza. Entonces distorsionan el mensaje y eso es lo grave. No, dice, tranquilo, así como algunos, a ustedes no les va a llegar nada, a ustedes no les va a tocar nada, como aquel pastor en Estados Unidos que dijo, nosotros vamos a seguir haciendo culto a pesar de las prohibiciones porque Dios está con nosotros y etcétera, y lo último que supe que se murió por el virus. Y es lo que entristece a veces, porque ahí es donde el cristianismo se distorsiona para poder venderlo a las masas, ¿entiende? Porque lo que quieren muchos ministros es simplemente complacer a la gente, darle a la gente lo que le gusta, a la gente qué es lo que le gusta. Si ahorita está en debilidad, decirle, venga, y sacarlos de esa debilidad y pasarlos a fortaleza, eso es lo que la gente quiere. Pero el cristianismo ofrece poder, y escúchalo bien, ¿no es cierto? El cristianismo ofrece poder para soportar la debilidad en el amor. Entonces, ese como que viene a ser un mensaje no muy popular, porque, mira, el versículo simplemente no vende, el versículo 9, no vende. Y me ha dicho, dice Jesús, en respuesta a la oración de Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad, lo que el mercado quiere es escapar de la debilidad. Lo que el mercado quiere, lo que la gente quiere, lo que el mundo quiere, es que ahorita que están temblando, entonces dice, vea, vamos a escuchar el culto, vamos a escuchar a esos cristianos, no, busquemos a Diosito. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que Diosito los coja y los saque de la debilidad. Y hay muchos que distorsionan ese mensaje, muchos ministros, que distorsionan el mensaje y le dicen a la gente, sí, venga, aquí el Señor los saca de la debilidad, aquí van a estar seguros, aquí no les va a llegar absolutamente nada. Eso es lo que la gente quiere, pero el Evangelio dice otra cosa. Y me ha dicho, bástate mi gracia, dice, le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Por eso vuelvo y le repito, hombre, si la gente, la masa de la gente, la mayoría de la gente, la totalidad casi de la gente lo que quiere es escapar de la debilidad, no quiere poder en la debilidad. ¿Sí entiende lo que te digo? Oiga, no quiere poder en la debilidad, no quiere. Y si a usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres tú? ¿Que te saque de la debilidad o quieres que te dé poder para poder enfrentar esa debilidad? La mayoría va a decir, sácame de la debilidad. Y eso es lo que el mundo quiere, pero es ahí donde se distorsiona el mensaje del Evangelio, porque la palabra dice, mi poder se perfecciona. Oiga, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, para satisfacer esa necesidad sentida del mundo, el mensaje es distorsionado y tristemente es distorsionado, hermano, es distorsionado. Pero al distorsionar el mensaje para hacerlo más atractivo,
se pierden dos cosas. Primera, se pierde la verdad del mensaje. Porque el distorsionar el mensaje, decir, no, venga, asistan a los cultos, escuchen el mensaje, porque acá están protegidos. Ya, allá es la debilidad, acá están protegidos, se distorsiona el mensaje. Y segundo, se pierde la oportunidad de satisfacer la necesidad realmente profunda que todos tenemos en medio de la adversidad. ¿Cuál es la necesidad? Yo necesito poder para enfrentar la adversidad, hermano. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que en la adversidad yo tenga el poder de Dios y que yo en medio de la adversidad vea la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque dice, el poder se perfecciona, no porque el poder de Dios venga imperfecto, sino porque tiene que obrar en mi vida de tal manera que yo vea la poderosa mano de Dios obrando, así sea en medio de esa debilidad. Entonces, lo que quiero hacer, y lo hago por el bien de la verdad de Dios y por satisfacer tu necesidad más profunda, es abrir este texto con la menor distorsión posible, por decir sin distorsión. Y es lo que tienes delante de ti. Tú vas a ser el juez de lo que hoy te voy a compartir. Porque hay tres preguntas sobre la debilidad cristiana, y esa es la parte donde yo le digo que yo en cierta medida estaba equivocado con respecto a este pasaje. Vamos a hablar sobre la experiencia cristiana de la debilidad. Hay tres preguntas para responder. Vamos a hacerlo en el tiempo que tenemos. Primero, por ejemplo, ¿cuáles son las debilidades que Pablo tiene en mente cuando dice que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la fuente de esas debilidades? ¿De dónde vienen esas debilidades? ¿Qué producen esas debilidades? Si vienen de Satanás, vienen de Dios o vienen de ambos, ¿no es cierto? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de esas debilidades? Porque ¿será que hay una meta o un objetivo del por qué vienen esas debilidades? Entonces son tres preguntas. ¿Cuáles son las debilidades que habla Pablo? La segunda pregunta, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde provienen esas debilidades? Y lo tercero, ¿cuál es el propósito? Y hago estas tres preguntas, hermanos y hermanas, no solo porque son las que el texto responde, sino porque conocer esas cosas y recordarlas en nuestro corazón como la verdad de Dios nos va a dar fuerzas para vivir y soportar, y a menudo incluso para prosperar en medio de muchas debilidades. Ahora ya entiendo por qué dice el Señor que a través de aflicciones entraremos. Porque las aflicciones lo que van a hacer no es angustiarnos. Las aflicciones van a perfeccionar el poder de Dios en nosotros. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Vamos a hacer esas preguntas un poco más cercanas. Yo recuerdo un coro que cantaba en mis primeros años de cristiano. A ver, yo no sé si cantarlo o decirle la letra. Es un coro cortico, ¿no? Dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Bueno, no salió tan mal, ¿no? A pesar de la voz, no salió tan mal. Me encantaba a mí, me encantaba. Y mientras recordaba yo ese coro me preguntaba, ¿cuántos al cantarlo estaban procesando esa declaración a la luz de la experiencia de la vida real? O sea, ¿para cuántos cuando yo cantaba, ¿no? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, porque yo sentía que eso había sucedido. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos al cantar ese coro, lo que estaban cantando es una experiencia real? Porque son como olas de alegría que llegan a tu alma, ¿no? Te sientes gozoso, te sientes optimista, te sientes feliz. Así es como encajo en mi propia experiencia. Sí, desde que conocí
a Jesús la alegría me ha invadido, así como cuando las olas llegan, ¿no? Que por más que uno se sienta firme lo ponen, las olas llegan, pero son olas de amor. Pero no siempre. Porque hay momentos en que la marea como que baja. Dios sigue siendo Dios, la alegría sigue siendo alegría, pero a veces pasamos por malos momentos y estamos esperando que todo cambie. A pesar de que el coro sigue, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí las dudas, la sombra y el dolor. A pesar de que esa es una verdad, pero hay momentos en que las cosas no se ven bien. Hay momentos en que las cosas se ven difíciles y uno anhela que todo cambie. Entonces veo que lo que hace que días, meses y años sean habitables es la gracia. Por eso le dijo, bástate mi gracia, le dijo. Bástate mi gracia, porque hay momentos en que, como le digo, las olas a veces vienen y te inundan de alegría y te sientes capaz de todo, pero la marea hace que se retiren las olas y empiezas a pasar por momentos difíciles. Pero lo que hace que esos momentos difíciles sean habitables es la gracia y el poder de Jesús descritos en ese texto. Yo no lo entendía a profundidad, hermano, y cuando yo lo estudio y el Espíritu Santo me ilumina, me doy cuenta que es poderoso. Porque las aflicciones, las tribulaciones llegarán a tu vida de tanto en cuanto haya necesidad de que el poder de Dios se perfeccione en ti. Precioso Dios, hermano, porque en medio de todo eso Él no nos abandona. Ahora, la primera pregunta, si te acuerdas, dice, ¿cuáles son las debilidades que Pablo tiene en mente, no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las debilidades que Pablo tiene en mente aquí cuando cita a Jesús diciendo en el versículo 9, mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y luego dice, fíjate, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y en el versículo 10 vuelve a decir, por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Vemos aquí otras 4 palabras que son dadas para completar el significado. Creo que la forma más segura de responder es dejar que esas otras 4 palabras que están en el versículo 10 completen lo que tiene en mente. Lo que él resume como debilidades en el versículo 9, lo complementa, lo explica en otras 4 palabras en el versículo 10. Dice, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Afrentas. Es cuando la gente piensa, oiga bien, ¿no? Cuando la gente piensa de manera inteligente en hacer que tu fe o tu estilo de vida o tus palabras se vean estúpidas, se vean extrañas, se vean inconsistentes. En otras palabras, cuando la gente se burla de tu fe. Esa es una afrenta, ¿cierto? Esa es una afrenta. Pero ¿por qué yo decía aquí cuando piensa de manera inteligente? Porque hay personas que te pueden insultar con palabras oeces. Eso es lo de menos, hermano. Yo siempre he dicho que la patada uno la recibe de acuerdo al burro que la dé. Entonces hay gente que insulta y que hay cristianos y juetales. Pero hay gente que te insulta de manera inteligente. Hay gente que te insulta a ti para hacer que tu fe o tu estilo de vida o tus palabras se vean estúpidas. Que tú te veas estúpido, que te veas inconsistente, que te veas extraño. Por eso dice las afrentas. Afrentas. ¿Cómo recibes tú las afrentas? Porque a veces te dicen, hermano, usted sí, a mí sí, me ha desilusionado usted. Un hombre inteligente y ahora dice que cristiano. No, hermano, a mí me ha desilusionado y prefiero mantenerme a distancia o tener cuidado con usted, hermano, porque yo no sé qué le pasó. Y cuando esas cosas vienen y te afectan, ¿no? Esa es una debilidad.
Mira que me llamaba, bueno, sigamos, afrentas, dificultades. Las dificultades son circunstancias forzadas sobre ti, a veces reveses de fortuna, contra tu voluntad, por supuesto. Esto podría referirse a cualquier situación en la que te sientas atrapado, porque hay dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades de salud. No lo planeaste o pensaste que sería así, pero ahí estás y es difícil. Luego habla de persecuciones, porque las persecuciones a veces solamente pensamos lo que sucedió en los primeros años de la iglesia, cuando tenían que esconderse y los perseguían a matar. Pues parece ser que puede volver a repetirse eso, no lo sé, pero a veces yo pienso en las persecuciones como heridas o abusos o circunstancias dolorosas o actos de prejuicio o explotación de personas debido a su fe cristiana o a sus compromisos morales cristianos. Es cuando a ti no te tratan justamente, cuando tú tienes un trato injusto, cuando te excluyen, cuando te hacen acepción en tu trabajo, por ejemplo, o en el colegio o en la universidad, porque eso se da pues con los famosos profesores ateos, ¿no? Que ven a un muchacho, un estudiante que es cristiano y en vez de respetar lo que les debería llevar, la inteligencia que dicen tener, es respetar la creencia de otra persona, pero lo que hacen es burla y ponerlo de escarnio o como dicen, montársela, como dicen folclóricamente, se la montaron. Son persecuciones. Y fíjate que hay cristianos que no aguantan eso. Sucumben ante eso. Y están las angustias como calamidades, dificultades o problemas. La idea es depresión, aplastamiento, sobrecarga, circunstancias que tienden a superarte con estrés, con tensión, con ansiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me llamaba la atención de todo esto? Porque cuando yo decía, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, yo pensaba que era pecado o eran comportamientos imperfectos. Y no habla de eso cuando habla de debilidades. Así que puedes ver, lo que Pablo tiene en mente aquí no es pecado. No está hablando de un tipo de comportamiento, como podríamos decir, por ejemplo, que tiene debilidad por la lujuria, ¿no? Esa es su debilidad. O que tiene debilidad por comer en exceso, ¿no? Esa es su debilidad. No está hablando de eso. No está hablando. Pablo no está hablando de malas decisiones que tomamos. Él no dice que el poder de Cristo se va a perfeccionar en tus malas decisiones. O bien dice, me jactaré con mucho gusto de mis malas elecciones. No, las debilidades aquí no son comportamientos imperfectos. Entonces eso me llamaba la atención porque yo había pensado eso, ¿no es cierto? Como quien dice, si tienes una debilidad que es comer como destapado. Ay, es mi debilidad, Señor. Yo sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y resulta que no es por ahí. Por eso Pablo tiene que poner esas otras palabras aquí cuando habla de afrentas, dificultades, persecuciones, angustias. No sé, en otras versiones dice de diferente manera, ¿no es cierto? No las dice con esas palabras, pero en definitiva es lo mismo. ¿Cuáles son estas debilidades? Oiga bien, ¿cuáles son estas debilidades? Son circunstancias, son situaciones, son experiencias, son heridas que nos hacen parecer débiles, cosas de las que probablemente nos desharíamos si tuviéramos la fuerza humana. Por ejemplo, pienso yo en el complejo de inferioridad. Yo sé que hay personas que tienen ese problema, un complejo de inferioridad, miran a todos los demás, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? No, más bien ellos se miran ante los demás como un desecho. Ellos se miran, porque el problema es que a ti te pueden mirar como un desecho, pero eso hace efecto cuando tú crees eso, cuando tú crees que eres un desecho. Porque a mí me pueden decir lo que sea, pero pues si yo no lo creo, eso no tiene poder sobre mí. Pero mi debilidad es cuando yo creo eso. Entonces ahí está, por ejemplo, por eso digo,
¿Cuáles son esas debilidades? Son circunstancias. Por ejemplo, las circunstancias, y eso es lo que a veces me preocupa en los jóvenes sobre todo, porque los jóvenes vienen de diferentes estratos socioeconómicos, culturales a veces, pero se juntan en la iglesia como jóvenes cristianos. Pero ahí hay muchas cosas que mirar, porque habrá jovencitos que tienen la posibilidad de vestirse bien, de tener sus celulares de última generación. Hay quienes no van a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces esas circunstancias rodean y esas circunstancias van a generar debilidades, o no. Hay en algunos que no genera debilidades, pero en otros jovencitos, y no solamente jovencitos, hermano, no solamente jovencitos, sino en adultos también, porque pensemos entonces quién raya los carros, ¿no es cierto? No se moverían a veces ciertas envidias, ciertas cosas. Por eso le digo, son circunstancias, son situaciones, son experiencias y heridas que nos hacen, oiga bien, nos hacen parecer débiles. Porque si usted le pregunta a alguien con complejos de inferioridad que si le gustaría deshacerse de eso, pues inmediatamente le va a decir que sí, pero si tuviera la fuerza humana para hacerlo. ¿Sí me está entendiendo, no es cierto? Mira, y te va a servir porque tal como yo de pronto pensabas que esas debilidades que hablaba Pablo eran pecados. Eran pecados. De pronto decían, no, ¿cuál? La pornografía. Esa es mi debilidad, la pornografía. No. Hay algo más profundo en ti que es una debilidad. Algo más profundo, porque a veces las debilidades lo que hacen es generar ese tipo de actitudes pecaminosas. Pero hay algo más profundo, por eso vuelvo y te repito, ¿cuáles son las debilidades? Son circunstancias, son situaciones, son experiencias y heridas que nos hacen parecer débiles. Cuando hablo de heridas puede ser a veces infancias mal tratadas, donde los padres lo que hicieron fue herir el alma de sus hijos a través del desprecio o del desamor o del castigo injusto. Y entonces crece ese niño hasta volverse un joven resentido. Esa es una debilidad. Ahora sí entienden, ¿no es cierto? Porque pensábamos que era pecado. Porque si fuéramos fuertes, podríamos devolver el insulto con una ofensa tan efectiva que el oponente se va a marchitar y todos admirarían nuestro ingenio, nuestra inteligencia, ¿no es cierto? Pero a veces nos insultan y como vienen las afrentas y no podemos nosotros responder. Oye, no te estoy diciendo responder en el mismo nivel o en la misma grosería. Responder con inteligencia para dejar claro quién eres tú. Si fuéramos fuertes, podríamos hacernos cargo de nuestra propia economía, revertir esas dificultades que han aparecido en nuestra vida, cambiar las circunstancias, para que sigan el camino que queremos y no nos obliguen a sentirse incómodos, porque hay gente que se pasa en sus casas llorando su miseria, hablando de los cristianos, por supuesto, pero no hacen nada para cambiar. Ahí hay una debilidad. Sí entienden, ¿no es cierto? Porque ser pobre es pecado. Pero el espíritu de miseria o el pensamiento de miseria sí puede generar pecado. Y si fueras fuerte, podrías hacerte cargo de esa situación. Si fuéramos fuertes, podríamos revertir la persecución tan rápido y tan decisivamente que nadie volvería a meterse con nosotros. Yo siempre le decía a veces a veces mis hijos me preguntaban, me decían, mire, es que me molestan por esto, decía, no hagas caso. Primero que todo, que tú no eres lo que te están diciendo. Y al hacerle caso, estás aceptando que de pronto lo que ellos te dicen sí es así.
¿ya? Y les das más fuerza a ellos para seguir. En el momento que no les haces caso, ya los debilitas. Entonces ahí hay fortaleza, mire. ¿Sí? Si fuéramos fuertes, podríamos usar nuestros recursos para salir de la calamidad o de la angustia lo más rápido posible. O hacernos cargo de la situación y reunir nuestros propios recursos de manera magistral para minimizar la presión. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso es que se perfecciona el poder, dice, se perfecciona. No es el asunto que estás en una dificultad y viene el poder de Dios y te coge y te saca y te lleva a un lugar de fortaleza. No es así. Es ahí en medio de esa debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. ¿Sí entienden, no es cierto? Y vuelvo y te digo lo que te dije al comienzo. No se perfecciona porque llega imperfecto a tu vida, sino que llega a tu vida, pero tú no sabes manejar ese poder. Y entonces a través de esa debilidad y a través de su palabra que tú empiezas a entender el Dios y Padre que tienes, y algo poderoso empieza a cambiar en ti. Ahora, pero en realidad generalmente no tenemos ese tipo de fuerza humana, o incluso cuando la tenemos los cristianos no la usan como el mundo. Jesús nos dice que no devolvamos mal por mal, y porque ese es el problema. Por ejemplo, si a ti te insultan, ¿no? Cristiano hijo de tal, como que pum, pum, pum. ¿Qué cristiano es? ¿Cierto? Porque el Señor dice no devuelva mal por mal. Ahí está la fortaleza. La fortaleza no es devolver golpe por golpe. Mira, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Porque a veces pensamos que eso es esa sería la fortaleza que esperamos. No, Señor, es que este me la tiene montada, pero dame la fortaleza como Sansón, Señor, para agarrarlo a golpe. No, dice Dios, no devuelvas mal por mal. ¿Cómo así, Señor? No. Ustedes son de otro padre. Entonces como que te enderezas y dices, ¿verdad? Entonces cuando el otro llega a molestarte, ya eso no te golpea, ya eso no te ofende, porque ya hay otra actitud en ti. Ahí es donde se va perfeccionando el poder. Jesús nos dice que no devolvamos mal por mal. Pablo dijo en 1 Corintios 4, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Imagínate. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos, dice. Y luego agregó, hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. ¿Cómo? No es que hemos venido a ser el desperdicio. ¿Cómo? Dice. ¿Cómo? En otras palabras, este tipo de estilo de vida, este tipo de respuesta al abuso, se ve débil. ¿Cierto? Porque si a ti te insultan, bendices, ¿qué ven en ti? Debilidad. Cuando a ti te persiguen y soportas, ¿qué ven en ti? Debilidad. Cuando a ti te difaman y lo que haces más bien es mostrar una buena cara y sonreír, tratar de ser amistoso, ¿qué ven en ti? Debilidad. Debilidad. Este tipo de estilo de vida, este tipo de respuesta al abuso, se ve débil, se ve mendigo, se ve anémico, se ve inepto, al menos para aquellos que prosperan en el orgullo y tratan de equiparar el poder con los mejores. Entonces cuando, en la ignorancia del mundo, cuando ven una actitud cristiana de no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal, dice que nosotros somos tontos. Dicen que nosotros somos pusilánimes, que nosotros somos unos pobres caídos del zarzo. Pero no se dan cuenta que esa es la actitud de alguien que está siendo fortalecido en el poder de Dios en medio de su debilidad. No sé si me entiendan, hermanos. Espero que sí. Entonces la respuesta a nuestra primera pregunta es que las debilidades no son pecados, sino experiencias y situaciones y circunstancias y heridas que son difíciles de soportar y que no podemos eliminar porque están más allá de nuestro control o porque el amor dicta que no devolvamos el mal por el mal. ¿Cuántas veces has tenido tú ganas de coger a alguien pero a puño limpio? Porque ahí te sentirías fuerte, pero cuando entiendes que
que Dios dice que no hagas eso. Y esa lucha en tu debilidad es lo que hace que el poder de Dios se perfeccione en ti. La otra pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de esas debilidades? ¿Vienen de Satanás, vienen de Dios o vienen de ambos? Tomemos el aguijón en la carne de Pablo como ejemplo y vemos cuál es su respuesta. En 2 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 4, Pablo describe las asombrosas revelaciones de la gloria de Dios que se le habían dado. Dice que fue llevado al paraíso y escuchó cosas que no se podían contar en la tierra. Qué fácil hubiera sido para Pablo pensar que ya se estaba elevando por encima de las dificultades, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas ordinarios de la vida terrenal, porque ya se le dio tal privilegio. Mira lo tremendo que es esto, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice Pablo, pues hombre, si a mí me llevó el Señor al tercer cielo y me muestra cosas que no puedo contarle a esos terrestres, dice, ¿no? ¿Qué tal si hubiera llegado Pablo a decir eso? Él dice, no, es que yo ya estoy más allá del bien y del mal. Pero el versículo 7 muestra lo que realmente sucedió, dice, y para que no me exalte desmedidamente, o sea, para evitar que me exalte a mí mismo, por la grandeza de las revelaciones, o como quien dice, para evitar que me vuelva engreído, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Ahora, este aguijón en la carne, no sé qué haya sido, puede que haya sido un problema físico, puede que haya sido enemigos implacables que tenía él. Es una de las debilidades de las que está hablando. ¿Ya? Sí, hay algunos que dicen que es una especie de alergia que tenía él en el cuerpo. Puede que haya sido eso, ¿no es cierto? Puede que haya sido eso. Hay algunos que piensan eso, que alguna cuestión en su piel, que a pesar de las revelaciones que él tenía, pero se acordaba de esa mancha que tenía en su cara o de ese brote que tenía en su cuerpo. Entonces eso como que no sé, yo estoy aquí elucubrando, ¿no? Porque hay algunos que dicen que podría ser un problema físico, otros dicen enemigos implacables. Esa es una de las debilidades de las que está hablando. Sabemos esto porque cuando ora, oiga bien, cuando ora para que Dios lo quite, en el versículo 8 dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor responde en el versículo 9 y le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que el aguijón en la carne es una de las debilidades de las que estamos hablando. Amén. Es una de las debilidades. Pero dice, un mensajero de Satanás. ¿De dónde vino? Pablo lo llama un mensajero de Satanás ahí en el versículo 7, que fue dado para acosarlo. Entonces una respuesta clara es que algunas debilidades provienen de Satanás. ¿Sí oyó? ¿Sí oyó? Oye, porque es una cosa seria. Dios nos conoce de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un lado al otro, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Dios nos conoce. Pero Satanás también te conoce, no tanto como Dios, pero te conoce. Y a veces Satanás te conoce más que a ti mismo. Así que algunas de las debilidades provienen de Satanás. Satanás aflige a los hijos de Dios a través de sus ángeles o mensajeros. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es destrucción, muerte, miseria. Ese es el objetivo. A veces no hablando de miseria física, a veces es tenerte una miseria psicológica, en una miseria en tu alma. En una miseria que te imposibilita trabajar, te imposibilita pensar, te imposibilita hacer todo. Eso es lo que quiere el diablo. Pero esa es la debilidad, ¿entiendes? Esa es la debilidad. Yo le daba gracias a Dios porque yo había pensado que la debilidad era el pecado. Decía, Dios mío, pues, no, dice. Las debilidades son otra cosa. Mira esto. Ahora, no es tan simple. Satanás no es el único en el trabajo aquí, porque Dios está en el trabajo también. Ese aguijón no es solo el trabajo de Satanás para destruir.
Porque no es que llegó Satanás con el aguijón en la carne y dijo, hagamos fiesta y refiesta con este aquí y acabémoslo. No, 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 no. Dios lo permite porque es la obra de Dios para salvar. Eso debe ser lo que le da piedra al diablo, que él se empeña tanto en asolearnos la vida para después vernos del otro lado sonrientes y victoriosos. Porque es la obra que permitió Dios para salvar. ¿Por qué? Porque ahora vas a entender que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. La obra de Dios para salvar. Y lo sabemos por dos razones. Primero, porque Pablo describe el propósito del aguijón en términos de prevenir el orgullo. O sea que tú crees que Satanás está trabajando con el aguijón para que no seas orgulloso. No, a él le interesa que seas orgulloso. Pero Pablo está diciendo ahí que el propósito del aguijón en términos es prevenir el orgullo. Todo el diseño de Satanás es producir orgullo, no evitarlo. A Satanás le interesa que te vuelvas orgulloso. A Satanás le interesaba que Pablo se sienta orgulloso de lo que estaba recibiendo. Entonces dice, se va con el aguijón a apoyar. Pero Dios lo permite, porque era la obra de Dios para salvar. ¿Sí me entienden? Así es como mata, mira, con orgullo en lo que hemos hecho o desesperados por lo que no hemos hecho. Mira cómo trabaja el diablo. Las revelaciones de Pablo en el paraíso lo hicieron vulnerable al orgullo y a la exaltación propia, claro. Eso es lo que a veces me preocupa con los servidores, porque Dios los usa y yo he visto mucha capacidad, muchos talentos en los servidores, pero yo le pido a Dios siempre, perdóneme lo que le voy a decir, entonces, que si es del caso que le mande un mensajero de Satanás. Porque las revelaciones de Pablo en el paraíso lo hicieron vulnerable al orgullo y a la exaltación propia. Claro, entonces es que así hay que predicar, así hay que enseñar. Es que el Señor me dio esto. Y entonces, el asunto es así. Entonces Dios usa las intenciones hostiles de Satanás para la santidad de Pablo. Entonces Dios le dice a Satanás, a ver, llega ahí con tu aguijón. Y el diablo afila el tridente y va y empieza ahí a aguijonear porque él lo que quiere es matarte. Pero no se da cuenta que con cada chuzón, con cada acoso, lo que está haciendo es colaborando en tu santidad. Amén. Satanás quería hacer que Pablo se sintiera miserable y apartarlo de la fe, el ministerio y el valor de las visiones que había visto, pero Dios quería hacer humilde a Pablo y alejarlo de la exaltación propia. ¿Oíste eso? ¿Qué quería entonces Dios? Hacer a Pablo humilde y apartarlo definitivamente de lo que es la exaltación propia. Entonces Dios designó el aguijón de Satanás para la obra de salvación. Por eso es que el diablo no nos puede ver. No te digo que el diablo fue a afilar el tridente y listo para acabar con nosotros, pero Dios designó ese aguijón de Satanás para salvarte. La otra razón por la que sabemos que el aguijón es obra de Dios y no solo de Satanás, es que cuando Pablo ora en el versículo 8 para que Dios quite el aguijón, el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, yo tengo un propósito. Le estaba diciendo, Pablo, y póngale ahí su nombre, hermano, póngale su nombre ahí, hermana, póngale su nombre. Yo tengo un propósito en lo que te está sucediendo. Esto no es en última instancia la obra destructora de Satanás solamente. En última instancia es mi trabajo contigo de santificación y de salvación. Dale gloria a Dios. Porque lo que estás viviendo en este momento, en esa debilidad, no es para acabarte. Es porque Dios te va a santificar, te va a salvar. Al igual que sucedió con Job, Dios permite que Satanás aflija a su siervo y convierte la aflicción
para sus buenos propósitos. Entonces la respuesta a nuestra segunda pregunta es que la fuente de nuestras debilidades a veces puede ser Satanás y sus diseños destructivos para nosotros, pero siempre, oiga bien, siempre nuestras debilidades están diseñadas por Dios para nuestro bien. Yo le doy gloria a Dios, hermano. Por eso no habla de pecado. Nuestras debilidades están diseñadas por Dios para nuestro bien, porque sabe Dios que su poder se perfecciona no en nuestra fortaleza, porque en nuestra fortaleza nosotros nos sentimos como mucho. Por eso Él necesita utilizar ciertas cosas que son esas debilidades para humillarnos, porque ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Esta es la razón por la cual la verdad de la gracia soberana de Dios es tan preciosa en medio de las dificultades y de la calamidad. Pues, bástate mi gracia, dice, bástate mi gracia. Hombre, ay, Señor, quítame por favor este aguijón, quítame. Pablo, bástate mi gracia. Mira, mi gracia te sostiene. Te ha sostenido desde antes, te sostiene ahora y te sostendrá siempre, Pablo. Y es lo mismo que te dice el Señor. Bástate mi gracia. Entiende, por eso le digo aquí, esta es la razón por la cual la verdad de la gracia soberana de Dios se vuelve tan preciosa en medio de las dificultades, en medio de la calamidad. Dios tiene el control de Satanás porque Satanás no se escapa del control de Dios. Dios tiene el control de Satanás. Satanás no hace nada a los hijos de Dios que Dios no diseñe con una infinita habilidad y por amor y por nuestro bien. Esto nos lleva a la pregunta final que ya prácticamente le hemos respondido. ¿Para qué propósito? ¿Para qué las debilidades? ¿Cuál es el propósito de esas debilidades? ¿Será que hay una meta o hay un objetivo de por qué vienen las debilidades? Creo que ya más o menos lo entiende usted, ¿no es cierto, hermano? ¿Por qué insultos? ¿Por qué penurias? ¿Por qué persecuciones? ¿Por qué calamidades? ¿Por qué problemas? ¿Por qué no puedo encontrar un trabajo? ¿Por qué mi papá tiene cáncer? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no funciona nada en mi vida? Pablo da 3 respuestas breves sobre su propia experiencia y creo que son tremendamente importantes para nosotros. Primero, dice que Satanás tiene el propósito de abofetearte. En el caso de él era de abofetearlo o acosarlo, como dice ahí en el versículo 7. Y entonces está bien orar por alivio, porque esto fue lo que Pablo hizo hasta que recibió la noticia del Señor. Claro, él se sentía acosado, porque el aguijón acosa, ¿sí? Entonces, sí, está bien orar por alivio, pero hasta que llegó la respuesta de Dios. Porque el dolor no es algo bueno en sí mismo. Dios no se deleita en tu sufrimiento. Satanás sí. Y como Satanás sí se deleita en tu sufrimiento, yo no voy a permitir que Satanás se deleite en mi vida. ¿Sí entiendes eso? Mira cómo ahí el poder de Dios empieza a perfeccionarse. Porque el que disfruta cuando tú estás sufriendo no es Dios. Dios no disfruta de tu sufrimiento. Dios sufre con tu sufrimiento. Pero Satanás sí se goza con tu sufrimiento. Entonces ya no hagas gozar a Satanás. No lo hagas gozar. Porque el propósito de Satanás es abofetearte. El propósito de Satanás es acosarte. El propósito de Satanás es hacerte sentir mal. Ese es el propósito de Satanás, pero el propósito de Dios, ¿sabes cuál es? Va a sonar raro. Tú vas a decir, sí, el propósito de Dios es que yo esté bien. El propósito de Dios es humillarte. El propósito de Dios sobre y a través de ese hostigamiento de Satanás es nuestra humildad. Pablo estaba en peligro de orgullo y de autoexaltación. Y Dios tomó medidas ¿para qué? Para mantenerlo humilde. Para mantenerlo humilde, quieto. Y esto es algo completamente extraño en esta era de saturación propia, de la autoestima, ¿no? Dios lo que quiere es humillarte. Pero humillarte no es andar acoquinado, no es andar en un rincón ahí agachado. No es no hablar. No. Humillado es reconocer nuestra debilidad, pero saber que ahí está obrando el poder de Dios. ¿Sí? Dios piensa que la humildad es más importante que la comodidad. Porque
Dios dice, tú estás en la debilidad, Señor. Hay ansiedad, Señor, sácame de esta ansiedad. Entonces uno piensa que lo que Dios tiene que hacer es coger y sacarte de esa ansiedad y llevarte a un lugar donde ya no estés ansioso. Eso es lo que uno pensaría, ¿no es cierto? Pero Dios piensa diferente. Dios piensa que la humildad es más importante que esa comodidad que tú quieres. Porque de pronto ese estado ansioso lo que va a hacer es recordarte lo frágil que eres y lo dependiente de Dios que eres. La humildad es más importante que liberarse del dolor. ¿Oíste eso, hermano? La humildad es más importante que liberarse del dolor. Él nos dará una experiencia ahí en la cima de la montaña, ahí en el paraíso, porque eso es lo que hace. Por lo menos con mi vida lo ha hecho en más de una ocasión. Él me ha llevado a lugares donde yo veo a mi Señor, yo puedo tocar, yo puedo vivir, pero luego nos llevará a través de la angustia del alma, para que no pensemos que hemos superado la necesidad de confiar totalmente en su gracia. Porque nosotros siempre debemos ser necesitados de Él. Por más que nos sintamos los grandes ministros, los grandes predicadores, los grandes cristianos, los grandes siervos, y a veces Dios te usa, que te hace tocar el paraíso ahí, pero luego el Señor dice, vaya para abajo, mijo. ¿Para qué? Para que no vaya a pensar que usted puede volar solo. Para que entiendas que siempre vas a depender de mí. Eso es humildad. Eso es humildad. Entonces su propósito es nuestra humildad y confianza en Él. Así que el propósito de Dios es glorificar a Jesús. El propósito de Dios en nuestras debilidades es glorificar la gracia y el poder de su Hijo. Este es el punto principal ahí en el versículo 9 y 10. Jesús dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El diseño de Dios es hacerte una vitrina del poder de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Mira, ahora el gobierno ha implementado un sistema un plan de psicólogos para que atiendan a la gente, porque dicen que esta situación ha generado angustia, ansiedad, estrés en las personas. Entonces pueden llamar a ciertos teléfonos que da para que puedan recurrir a los psicólogos y los psicólogos les hagan tratamiento y etcétera. Pues buenas intenciones, pero el diseño de Dios es hacerte a ti una vitrina del poder de Jesús. Porque lo grave va a ser, bueno, yo lo digo como grave, no, digamos así, lo impactante va a ser cuando el mundo esté comiéndose las uñas, cuando el mundo esté temblando y tú estés sonriente, aunque vives en las mismas circunstancias. Entonces ahí te conviertes en una vitrina del poder de Jesús. Ahora, no necesariamente como lo exige el mercado, porque el mercado no quiere eso, no deshaciéndonos de todas nuestras debilidades, porque estamos viviendo las mismas circunstancias, sino dando fuerzas para soportar e incluso para regocijarnos en la tribulación. Ahí donde está la diferencia. Yo sé que los hermanos que tienen sus negocios, de pronto no están ganando en este tiempo como ganaron antes. Y eso les ha quitado la sonrisa de su rostro. Ahí donde somos una vitrina del poder de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Deja que Dios sea Dios aquí. Si quiere mostrar la perfección del poder de su Hijo en nuestra debilidad, en lugar de hacer que escapemos de la debilidad, entonces Él sabe mejor que nosotros. Confía en Él. Hay cosas que a veces te angustian y Dios te las quita, listo. Te las quita inmediatamente y ya te sientes bien. Pero si quiere mostrar la perfección del poder de su Hijo en nuestra debilidad, en lugar de hacer que escapemos de esa debilidad, Él lo sabe mejor. Y si tú tienes la convicción de que Él sabe mejor lo que más te conviene, confía en Él. Confía en Él. Hebreos 11 es una buena guía aquí. Dice que por fe algunos escaparon del filo de la espada, que por fe algunos fueron asesinados por la espada. Mira, algunos escaparon por fe de la espada, otros
por la fe murieron a espada. Por fe algunos detuvieron la boca de los leones y por fe otros fueron aserrados. Otros fueron incluso comidos por los leones. Por la fe algunos fueron poderosos en la guerra y por fe otros sufrieron cadenas y encarcelamientos. Por la misma fe. Hombre, es que Dios trabaja de manera diferente. Dios trabaja para ti, en algunas cosas te va a sacar, pero en otras cosas te va a mantener, no porque Él quiera, escucha bien, no porque Él quiera que tú sufras, sino porque el poder tiene que perfeccionarse en ti, y para que ese poder se perfeccione en ti, tiene que ser en tu debilidad, no en tu fortaleza. Y el propósito final de Dios en nuestra debilidad es glorificar el tipo de poder que llevó a Cristo a la cruz y lo mantuvo allí hasta que se hizo la obra de amor. ¿Oíste eso? Dios mira, Cristo, digamos, en su debilidad, soportó, llevó la cruz hasta el final, lo mantuvo ahí en la cruz hasta que se hizo la obra. Eso es lo que Dios quiere contigo. Sino que la obra de Cristo fue una obra para todos nosotros. Ahora el soportar va a ser una obra para ti, para tu santidad, para tu salvación. Y lo que es más, tu familia, tus hermanos van a ver en ti el poder de Dios perfeccionado. Pablo dijo que Cristo crucificado era una tontería para los griegos, un obstáculo para los judíos, pero para los que son llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la necesidad más profunda que tú y yo tenemos de debilidad y adversidad no es un alivio rápido, sino la confianza fundamentada de que lo que nos está sucediendo es parte de un mayor propósito de Dios en el universo. Oíste, hermano, lo que tú estás pasando no es algo accidental. Es parte de un mayor propósito de Dios, no solamente en tu vida, sino en el universo. La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Porque ahí es donde van a ver qué es la gracia de Dios, porque la van a ver obrando en tu vida. Y se va a glorificar a su Hijo, porque nos vamos a mover en el poder de Cristo. La gracia y el poder que lo llevaron a la cruz, lo mantuvieron ahí hasta que se hizo la obra de amor. Y eso es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Este es el significado de debilidad, de afrenta, de necesidades, de persecuciones y angustias. Esto es, hermano. Esto es. Y pensábamos que eran pecados, ¿no? Que si nosotros éramos glotones, esa era nuestra debilidad. Y que ahí en esa debilidad iba a obrar el poder de Dios dándonos más comida. ¿Será que pedía eso? Pero no ha sido eso, fíjate. Las debilidades han sido algo diferente. Y qué bonito es que ahí es como Dios está obrando. Así utiliza al mismo Satanás para que se convierta en un aguijón. Pero Satanás, que viene con su propósito de acabar contigo, no le queda más que morderse los cuernos cuando se da cuenta que tú, como un hijo de Dios, sales empoderado. Porque el poder de Dios se perfeccionó en tu debilidad. Complejos, limitaciones físicas, rencores, amarguras, ansiedades. Bendito Dios que no se ha olvidado de nosotros. Ponte de pie. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido proclamada. Bendito y amado Dios, tu palabra ha sido expuesta con amor, con temor, con temblor, porque reconozco su poder. Yo te suplico que esta palabra llegue a la vida de cada uno de tus hijos,
Aquellos que están pasando ahora momentos difíciles de angustia, de ansiedad, de temor, de miedos, de desesperanza, de desilusión, de desgaste. Que llegue a sus vidas para que ellos entiendan que Dios no se ha olvidado, que Dios no se ha descuidado y que no es que el enemigo ha tomado ventaja sobre Dios y sobre nosotros. Sabemos que Dios tiene control absolutamente de todo, Señor. Dios tiene control de todo. Y qué paz, qué tranquilidad nos da eso. Porque sabemos, Padre amado, que tú estarás con nosotros hasta el fin. Queremos a través de nuestro testimonio glorificarte, amado Jesús. Si vamos a ser nosotros una vitrina del poder de Jesús, queremos serlo. Porque el mundo no va a ver derrota en nuestras aflicciones. Que aunque estemos caídos, no estamos vencidos. Porque estamos sostenidos de la mano del Dios Todopoderoso. Y es Él el que está perfeccionando su poder en nosotros. Perfeccionándolo no porque haya llegado a nuestras vidas imperfectos, sino porque nosotros, imperfectos, no hemos llegado a entender la grandeza del Dios que tenemos. Bendice por favor a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, de los niños. Bendícelos sobreabundantemente, Dios. Que ellos, en medio de todas estas circunstancias, entiendan que Dios está manejando todo con sabiduría, con poder y con soberanía. Y que para nosotros este tiempo va a ser de bendición. Gracias te damos por habernos permitido reunirnos aquí en tu nombre, por haberme permitido proclamar tu palabra, Señor. Y gracias porque sé que esta palabra llegará a la vida, al corazón de cada uno de tus hijos y hará la obra para la cual salió de tu boca. Gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, qué bueno haber estado con ustedes. Vayan que les celebre a aquellos padres que tienen corazón de madre, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, reflexionen en esta palabra, reflexionen, que el enemigo no se ría, no disfrute, no le den gozo al diablo. Porque cuando te ve ahí, él se goza, pero Dios sufre, cambia. Haz que Dios se goce y que el diablo sea el que siga sufriendo. Amén, los amo mucho, hermanos. Ya saben, si el Señor no viene antes, nos vemos mañana en el semi. Cualquier pregunta, dispuesto estoy para con la ayuda de Dios poder aclarar cualquier cosa. Los amo mucho, los extraño mucho y sigo pidiéndole a Dios que pronto estemos en nuestro templo, no como religiosos, sino como verdaderos cristianos. Dios los bendiga, hermanos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo.
Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.